vamos a retroceder en el tiempo hasta junio de 1941. En ese mes, hace ya 70 años, se creaba en España la División Española de Voluntarios, más conocida como la División Azul, un ejército de voluntarios que se integraría en los ejércitos alemanes durante la invasión de la Unión Soviética por las tropas del Tercer Reich. Por espacio de 3 años, aquellos hombres lucharon en la Segunda Guerra Mundial, en lo que probablemente fue la máxima colaboración de la España de Franco con la Alemania de Hitler. En junio de 1941, Ramón Serrano Súñer, ministro durante los primeros gobiernos de su cuñado Francisco Franco y presidente de la Junta Política de la Falange, promueve el envío de una división de voluntarios españoles para apoyar a los ejércitos de Alemania en su invasión de la Unión Soviética. 2 días después del inicio del conflicto bélico entre la Alemania de Hitler y la URSS, la Falange organiza una manifestación anticomunista en Madrid. Serrano Súñer acusa a Rusia de ser culpable de crímenes como el de José Antonio Primo de Rivera y de haber provocado la Guerra Civil Española. La respuesta a la llamada es masiva y nace así la División Azul. El alistamiento de voluntarios desplazará alrededor de 15.000 hombres en cada reemplazo. El desplazamiento total acabará afectando a unos 47.000 soldados españoles. El alistamiento, que se presenta al pueblo español como una cruzada antibolchevique, es una maniobra que Franco ve con buenos ojos, ya que España mantiene su compromiso de no beligerancia en la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo devuelve a Hitler un favor parecido al que éste le había hecho durante la Guerra Civil Española con la Legión Cóndor. El 14 de julio salen los primeros voluntarios hacia Alemania, donde recibirán instrucción para partir al frente ruso. Las primeras expediciones estarán comandadas por el general Agustín Muñoz Grandes y a partir de 1942 por el general Emilio Esteban Infantes. En octubre de 1941, la División Española de Voluntarios, ahora ya integrada en el ejército alemán como la División 250 de Infantería, entra en combate contra los soviéticos muy cerca del frente de Leningrado. Este será su destino durante prácticamente toda su participación en la guerra. La dureza del frío y la nieve provocarán entre los voluntarios casi tantas bajas como los ataques soviéticos. A partir de 1942 empiezan a llegar nuevas unidades desde España para cubrir las bajas y reemplazar a los heridos. Un año más tarde, en octubre de 1943, las presiones de los aliados sobre Franco para que retire las tropas de voluntarios culminan con una orden de repatriación escalonada. La División Azul regresará a España con un balance de cerca de 5.000 muertos, 12.000 heridos y alrededor de 400 hombres retenidos como prisioneros de guerra por el ejército soviético. Entre 1.500 y 3.000 soldados españoles, sin embargo, rechazan regresar a España y junto a los voluntarios que deciden alistarse en otras unidades del ejército alemán, pasan a formar la denominada Legión Azul. Gracias a la actuación de la Cruz Roja, el 2 de abril de 1954, los hombres de la División Azul retenidos en la Unión Soviética son repatriados y transportados en el barco Semíramis, que les traslada de Odessa a Barcelona. Es el último testimonio de la División Española de Voluntarios. Tras de sí, dejan un calvario de 12 años en campos de internamiento soviéticos. Bueno, pues hoy en nuestra mesa de Historia para Todos nos acompañan, por un lado, Xavier Moreno Juliá, historiador, profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Lleva varios años investigando y publicando sobre el tema que nos ocupa hoy y es autor, entre otras, de la obra La División Azul, Sangre Española en Rusia, 1941-1945. Nos acompaña también Manuel Ros Agudo, historiador, profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, especialista en el primer franquismo. Ha publicado varios
trabajos sobre esa materia, como La Gran Tentación 2008 o La Guerra Secreta de Franco en el 2002. Y por último, Jorge Martínez de Reverte, escritor e historiador, como autor al margen de numerosas novelas, ha publicado diversas obras y ensayos de contenido histórico, concretamente sobre la Guerra Civil Española, entre ellas la última que tenemos aquí y que lleva por título La División Azul, Rusia 1941-1944, editada por RBA. Muy buenas tardes, caballeros, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Si les parece, antes de pasar a hablar de la División Azul, sí que me gustaría conocer en primer lugar el posicionamiento español ante este conflicto que se estaba llevando a cabo en Europa, estos acuerdos Hitler-Franco un año antes en Hendaya. Profesor. Sí, bueno, España al producirse la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39 se declaró oficialmente neutral. Luego, en junio del año 40, con la derrota de Francia, pasó a una segunda fase que era no beligerante, que era un estadio un poco intermedio entre no participante y una preparación, se suponía, para entrar en la guerra. En Hendaya prácticamente no se habló para nada del tema de Rusia, puesto que era un proyecto secreto, una campaña todavía no se había producido, y se trató simplemente de cuál era el precio que Franco exigía para entrar en la guerra. En este caso era básicamente una serie de colonias en el norte de África, Marruecos francés, Argelia, armamento alemán, alimentos, etc. Pero el tema de la División Azul surgió con posterioridad cuando el ataque a Rusia y esta campaña falangista, pues de participar, un poco devolviendo el favor que se había producido en la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española, y haciendo un poco manifestación de ese anticomunismo del régimen de Franco, ¿no? Bueno, no solo el anticomunismo, sino en esa retórica del tiempo, que no solo era falangista, sino también nacional católica y de la derecha, de toda la derecha española, era una participación contra el judeo-bolchevismo, y se puede leer en la prensa de la época, en La Vanguardia, en ABC o en otros periódicos, como incluso van a atacar a la masonería, que no sabía nadie dónde estaba en las estepas rusas. Pero en fin, fueron con esa retórica. No hay que olvidar que iban contra el judeo-bolchevismo. Y fue un empeño, desde luego falangista en principio, pero en el que el ejército español, que no era falangista esencialmente, entró con enorme entusiasmo. Bueno, más que efectivamente con entusiasmo, pero casi pisando las posibilidades del falangismo, porque inicialmente estaba pensada como unidad exclusivamente falangista, y de hecho, cuando hay el ataque alemán a Rusia, Serrano Suñer se mueve rapidísimamente, va a ver a Franco y le propone una unidad exclusivamente falangista. Pero claro, al día siguiente, era lunes, día 23, hay una reunión del Consejo de Ministros, y allí Serrano Suñer se enzarza en una especie de... no en una especie, realmente en una pelea verbal con el general laureado, general Varela. Varela no acepta bajo ningún concepto el envío de una unidad falangista. Exclusivamente quiere que sea una unidad del ejército. Pero entonces Serrano Suñer le dice, a ver, le llega a llamar tonto en aquel, cosa que realmente, visto en perspectiva, pues a uno le deja un poco de lado, ¿verdad? Le llega a llamar tonto y dice, pero ¿no ve usted que si es una unidad regular del ejército español, estamos en guerra con la Unión Soviética, y lo que precisamente nosotros queremos evitar es la guerra? Queremos participar. Y no lo dijo, pero en el fondo estaba diciendo, queremos sacar partido de esto, pero sin involucrarnos en lo que sería o puede resultar, puede llegar a ser catastrófico. Desde luego en aquel momento nadie lo pensaba, pero siempre había la probabilidad de que las cosas, como efectivamente fueron, no fuesen bien del todo. Por tanto, además, el tema había quedado bastante agotado ya, el tema de la entrada de España en la guerra. Y en 7 de diciembre del año 40, Franco dice no, porque simplemente no va a recibir lo que ha solicitado, que es ese trozo norteafricano que Hitler pues no está en condiciones, en el fondo no está en condiciones de darle, ¿verdad? Por tanto, es una realidad que genera muchas tensiones en aquel momento, y finalmente se llega a una amalgama
el ejército comandará la División Azul y a nivel de jefes, de oficiales, de 2/3 de los suboficiales, y el resto lo pondrá la Falange. Y así, digamos que Serrano queda bastante cabizbajo y Varela en el fondo también, porque nadie sale triunfador plenamente de esa especie de semilucha que hay, ¿verdad? Pero claro, la situación de España era bastante complicada después de 2 años tras acabar la guerra civil. Era muy complicada, lo que ha dicho Xavi. Además, España no... cuando la primera vez Hitler quería que entrara, al principio era Hitler el que quería que entrara en la guerra, España no podía, salvo que Hitler le proveyera a Franco de alimentos, armas, camiones y todo lo que necesitaban para entrar en la guerra. Entonces Hitler no estaba en disposición de eso y tampoco necesitaba mucho Franco no podía entrar. Y luego cuando quiso entrar, que es en este momento sí había una tentación enorme de entrar, pero ya era Hitler el que no quería, porque habría significado abrir un nuevo frente. Él entra, invade la Unión Soviética, y abrir un nuevo frente aquí pues se exponía a que los aliados desembarcaran en Lisboa, en Portugal, entraban por España, era abrir un nuevo frente. Entonces ahí, por suerte para España, hubo unos desencuentros suficientes como para que no se produjera esa entrada de la guerra. Yo quiero decir una cosa pequeña más con lo que ha dicho Xavier, que es toda esta historia entre falangistas y militares. Los falangistas tenían un disparate en la cabeza tal que querían llevar de jefe de la División Azul a José Antonio Girón, que toda su gran experiencia militar es que era un pistolero fascista, es decir, era toda su graduación. Bien, me interesa a mí subrayar que la posición alemana cuando se ofrece la División Azul para luchar en Rusia, los alemanes querían que España diera un paso más y declarara por lo menos la guerra a Rusia, que fuera beligerante contra Rusia. A esto, pues tanto Franco como Serrano Suñer, como el gobierno español en general, pues se negó, alegando que tampoco los alemanes en la guerra civil habían declarado la guerra a la República, sino simplemente habían destinado una unidad, una legión Cóndor, una militar, y no habían declarado, digamos, la guerra al gobierno. Entonces se agarraron un poco a esa situación de participar, pero no realmente entrar en guerra con ningún país, ¿no? En todo caso, si la cosa hubiese ido para ellos bien, la apuesta era buena, porque era una forma de inserción en el nuevo orden, en esta Europa en la que en aquella época, junio del 41, muchos pensaban, ¿no? O sea, que era una Europa de alguna manera con un núcleo que sería Berlín, y de alguna manera los países que pudiesen estar a bien con Berlín pues tendrían un cierto trato de favor en esta neoconfiguración europea, una configuración europea que obviamente dejaba toda la zona eslava pues supeditada, y que prescindiría de Inglaterra, de Gran Bretaña. De alguna manera se veía Gran Bretaña como pariente de los Estados Unidos, pero en todo caso la Europa del nuevo orden se tenía que configurar a partir de Berlín. Y eso es un poquito lo que Madrid también tenía en la cabeza. O sea, realmente si esta apuesta sale bien, tenemos mucho a ganar. Bueno, es que ellos hablan incluso de botín. Sí. El lenguaje es descarnado. Cuando hablan incluso en papeles oficiales, dicen no podemos participar en la guerra porque podemos perder el botín. El botín, desde luego, era el rescate de Gibraltar. Había que eso les preocupaba mucho, sobre todo a los militares, a los franquistas también. Muñoz Grandes odiaba más a los ingleses que a los rusos, por ejemplo, y su obsesión era Gibraltar. Pero luego tenían otro disparate en la cabeza, que era quedarse con todas las posesiones francesas en África del Norte. Se les olvidaba un pequeño detalle, que a Francia le quedaba un ejército de 200.000 hombres bien armados en el norte de África, pero en fin, eso ya lo podían hablar después. Bueno, pero es curioso porque la respuesta de voluntarios a esta convocatoria fue enorme, ¿no? El papel de Falange en el diseño, digámoslo así, de esta campaña anticomunista fue enorme, pero no homogéneamente distribuida en la geografía española. Quiero decir, hay enormidad en Madrid, en otros puntos de la geografía española, pero hay recluta débil en el País Vasco y también en Cataluña.
De manera que, por ejemplo, en Barcelona se dio el caso verdaderamente sorprendente de que los propios jerarcas falangistas fueron a buscar a alistados a la División Azul en los campos de entrenamiento españoles para devolverlos, porque temían que de alguna manera la falange, le hablo del caso concreto de Barcelona, quedase bastante desarticulada. Y se da el caso del gobernador, del jefe provincial y gobernador civil, Correa Beglison, que fue con Luis Santamarina, que es el máximo exponente de aquí de Cataluña del falangismo de primera hora, que va a Gerona y a Lérida a decirles a los voluntarios que vuelvan. Y algunos volvieron. Y algunos volvieron. A mí me interesaba subrayar también un tema de fondo de la División Azul, que es qué valor tiene o a qué propósito sirve. Por un lado, pues para congraciarse de nuevo con Alemania, con la que se había tenido unas relaciones un poco tensas por la no participación de Franco en la guerra. Por otro lado, le sirve a propósitos internos a Franco para la olla a presión que representaba el conflicto interior entre Falange y el ejército, dar una salida a cierta presión, enviando a Falange, a los más fanáticos o furibundos falangistas, a luchar en Rusia para que se desfogaran un poco y digamos, quitaran tensión a la situación interna española. Y bueno, a ese propósito pues sirve para dos objetivos: quedar bien con los alemanes, facilitar, digamos, las relaciones o dar un campo de actividad a los falangistas en el exterior y en ese aspecto sí, porque además sus objetivos. En lo que habéis dicho los dos hay una cosa muy importante. El primer flujo de voluntarios, sobre todo, son falangistas revolucionarios, es decir, los más nazis de los falangistas. ¿Ese sería el perfil de los voluntarios que...? Hay un perfil importantísimo, estudiante universitario y falangista revolucionario. Hay 4.000 y pico, me parece, estudiantes universitarios, sobre todo de Madrid, el SEU. Y, por ejemplo, se produce algo curiosísimo, que de Cataluña se apunta muy poca gente y del País Vasco también muy poca gente. ¿Por qué? Porque la extrema derecha en Cataluña eran carlistas antes de la guerra, es decir, no eran... Falange había muy poca. En el País Vasco exactamente lo mismo, eran los requetés, la extrema derecha era allí eso, y estos no estaban llamados por la División Azul. Fíjate, Jorge, que al carlismo catalán lo frena la falange catalana, o sea que boicotea. La falange catalana sabe que el carlismo es mucho más potente, tiene mucho más, digamos, es mucho más permeable entre la población de aquí, y lo que hace es simple y llanamente boicotea la recluta de carlistas. O sea que realmente, fíjense un poco la complejidad de esta época, del propio régimen, que a veces caemos en la simpleza de pensar que todo es como muy llano, y cuando en el fondo lo que hay, incluso entre los vencedores, que es lo que está de la guerra civil, hay muchísimas tensiones y muchísimos egoísmos que, cuando se produce un caso como este, afloran. Y el caso, repito, del carlismo es paradigmático. No, es que además es curioso, claro, en Cataluña antes de la guerra, en el 36, creo que era el segundo sitio en importancia de milicias carlistas entrenadas. Fueron derrotados sobre todo por los anarquistas, no solo por eso, en el campo, en Tarragona, en torno al Ebro, en muchos más sitios, ¿no? Pero la falange aquí estaba muy poco implantada, muy poco. Y por eso se produce ese efecto, no es porque los catalanes de siempre hubieran sido antifascistas. Bueno, pero es verdad que el carácter voluntario, ¿no?, de las tropas, la euforia, las colas, ¿no?, para alistarse, que acabábamos de ver en estas imágenes, en el reportaje que hemos visto, fueron presentados en su momento, eso sí, como un ejemplo de patriotismo, de afinidad, ¿no?, a la ideología del nazismo, pero realmente fue así. Digamos, en la división hay una primera oleada, que es los primeros 18.000 hombres que acuden al frente. En esa primera jornada sí que hay un gran número de voluntarios reales. Estamos hablando a finales del año 41. En el año 42, una segunda jornada, y las siguientes ya el motivo ideológico, idealista, ha descendido y ya pasa a un primer plano quizás el motivo económico. Eran soldados bien pagados, la situación en España, económicamente hablando, era
para muchos elementos de la sociedad bastante difícil, y era una manera pues, de ganar un buen dinero para las familias, y ese sueldo se repatriaba. Entonces, digamos, el elemento ideológico es muy importante en la primera hornada, año 41-42, y va descendiendo a medida que avanza la guerra. Y se llega, como sabes bien, Manuel, en el año 43 a la recluta forzosa, porque ya nadie quiere ir, o muy pocos quieren ir. Entonces, el Estado Mayor Central del Ejército obliga a los mandos a ir, y obligar a los mandos es que te enviaban un telegrama y en 3 días tenías que salir, te tenías que ir a Rusia. Y respecto a la tropa, pues como faltaba tropa, los coroneles en los cuarteles, el clásico 1, 2, 3, un paso al frente. Y eso se dio. Y a veces me he preguntado, pues cuántos de esos muchachos murieron, porque esos fueron forzados. Digamos que realmente es... Porque claro, lo que comentaba, el paso del 41 al 42 es catastrófico. El 5 de diciembre las tropas alemanas se ven clavadas ante Moscú y con las tropas siberianas que les vienen encima. A partir de aquí, ya en el 42, muchos de los que estaban apuntados en las listas, los propios falangistas, se tiran atrás. Ya no quieren ir, muchos de ellos. Por tanto, el factor económico empieza a pesar. Piensen ustedes que un divisionario venía a cobrar, entre haberes españoles y haberes alemanes, unas 2,5 veces lo que venía a cobrar cualquier profesional, digamos, a nivel, pues no sé, pues en el contable, etcétera, pues unas 2,5 veces venía a ser. Por tanto, el factor económico empezará a pesar. Pero ya llegará un momento en el año 43 que eso no bastará. Es que ya ni con el factor económico. Por tanto, se tendrá que tirar mano de algo bastante aberrante, que es la recluta forzosa. Y esto lo reconoce el propio ministro de Asuntos Exteriores, el teniente general Gómez Jordana, que es uno de los argumentos que utilizará para la repatriación de la División Azul. Es que ya no hay voluntarios. Es que, claro, es tremendo. Ellos han visto documentales de los alemanes entrando en la Unión Soviética. Van todos subidos en unos tanques preciosos, saludando a la población civil, matando todo lo que se encuentra por medio sin ninguna oposición, y se apuntan, van arremangados y piensan que van a desfilar por Moscú en octubre. Eso lo pensaban también algunos alemanes. Goebbels lo pensaba, Hitler más o menos. Y claro, se llegan allí y descubren que la guerra es muy dura. Es mucho más dura que la guerra española. Con un despliegue de armamento, de artillería, de bombardeos, de gente peleando que supera... Y luego las temperaturas, claro, pues llegan a estar a 50 grados bajo cero. Entonces, claro, esas noticias van llegando aquí, las noticias de las muchas bajas que sufren en los primeros combates, en torno al Bolchov, en la batalla de Posad, algunas de esas, en que mueren muchos y muchos resultan heridos. Eso se corre y desciende mucho el entusiasmo bélico, como es natural, claro. Hay a esa primera dureza de los combates y del clima, hay otra cosa que se añade, y es lo bien que le viene a Franco, efectivamente, la liquidación no lo tenía planificado, pero estaba en lo que contaba antes Manuel, de quitar compresión, de quitar presión, la falange revolucionaria queda prácticamente exterminada. Es decir, ese es un favor que le hacen los rusos a Franco. Para los alemanes supongo que no fue un apoyo suficiente la División Azul. Bueno, se veía un poco como un país más dentro de esa cruzada europea contra el bolchevismo, ¿no? Que participó Francia, participaron holandeses, rumanos, húngaros, en fin, de muchos países, italianos. Entonces era un poco el frente común europeo contra el bolchevismo, y si España pues ponía su grano de arena, tenía su importancia. Su importancia ideológica, propagandística, más que a efectos prácticos, bélica, porque bueno, la División Azul pasaron al final unos 45.500 hombres. Esto en un frente donde hay millones de combatientes. 3 millones, o sí, por parte alemana. Son 18.000 sobre 3 millones. Claro, los que vienen a permanecer allí, unos 18.000
están en total unos 45.500, por tanto es una gota de agua en un océano convulso, como comento en el libro, realmente es una gota de agua. Pero a nivel propagandístico tiene su importancia, y piensen ustedes que esta época que estamos refiriendo, el factor propagandístico, sobre todo para mantener todos estos esquemas de poder tan rígidos, etcétera, es fundamental. Por tanto, juega su papel, ciertamente. Lo veíamos en el vídeo, las cifras de muertos y desaparecidos fue importante. Pero es que además fíjese que hay un factor, perdona Jorge, que es que la División Azul está previsto que vaya a combatir a Moscú. Pero es que la División Azul finalmente no va a Moscú, va al frente norte, va a Leningrado. Usted imagínese lo que significa ir a Leningrado en el invierno de 1941, que es el invierno más frío, por lo que se llevaba en aquel momento del siglo, donde las temperaturas por término medio se sitúan en 30 grados, 40 grados bajo cero, en el Ilmen 52 grados bajo cero. Claro, usted imagínese, y sin equipo de invierno, hasta febrero del 42. Suerte que la sección femenina se espabiló un poco y empezó a hacer jerseys de lana y todas estas cosas, y empezó a llegar. O sea que realmente no solo no van a tomar Moscú, que es el gran sueño de decir, bueno, vamos a conquistar lo importante, sino que los envían hacia el norte y además los envían en unas condiciones que luego realmente resultan patéticas. Jorge, tenemos aquí tu libro, La División Azul. ¿Qué vamos a encontrar en él? Bueno, yo espero que sobre todo se encuentre un libro que explique la aventura más o menos bien. Y hay algunas cosas en las que estamos trabajando varios simultáneamente, ¿no? Xavi, desde luego, Joan Manuel Núñez Seixas, buscando algunas cosas que van apareciendo, porque resulta que los divisionarios volvieron con una pérdida de memoria lógica. No hablaban casi de lo que habían visto que pasaba con los judíos. Bueno, pues vieron, según llegaban, cientos de judíos ahorcados en las carreteras de la Unión Soviética, que los alemanes iban colgando con grandes cartelones. Participaron en una cosa que se llama el sitio de Leningrado, donde murieron 1,5 millones de personas de hambre, frío y bombardeos, y ahí fueron participantes activos. Es decir, estuvieron en una serie de cosas que ellos no las habían pensado, ellos iban con la retórica del judeo-bolchevismo, pero luego se vieron en la práctica. Formaban parte de una división alemana, la división 250, habían jurado lealtad al Führer, es decir, lealtad al mayor asesino del siglo XX. Por ahí con Stalin, pero vamos, un poco, yo creo que le superó, y sobre todo era xenófobo, era un asesino, un genocida voluntario. Bueno, pues ahí estuvo, y eso es algo que yo creo que, bueno, no solo yo, hemos despejado entre varios, porque esa memoria no existía, había una memoria agiográfica y... Quizás por eso decidió escribir sobre la División Azul. Sí, tenía yo una cuenta pendiente de contar algunas cosas de la guerra y de participantes que había conocido en ella, y bueno, he seguido por aquí, que era una consecuencia lógica. Bueno, pues caballeros, ya solamente me queda darles las gracias. Ha sido un verdadero placer, una escuela de historia al más puro estilo. Muchísimas gracias. Gracias.